Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Pez del Abismo en este bloque de entrevistas en donde después, en esta oportunidad nos vamos a ir hasta el país hermano de México para poder conversar con un autor de lo lúgubre, de lo macabro, pero que es súper divertido en redes también. Él es Gerardo Lima y voy a pasar a leer su biografía. ¿Bien? Él es Gerardo Lima Molina, él es de Tlaxcala, 1988. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UPAEP. Actualmente estudia la maestría en Literatura Hispanoamericana en la UAP. Ha colaborado con algunas revistas digitales y físicas como Agora Colmex, Playboy México, eso es muy interesante, Letrarte y Tierra Adentro. También ha participado en varias antologías, incluyendo Seamos Insolentes, Destino 2011, Breve Manual del Libro Fantástico, UAM 2020, Proyecto Cthulhu, Raíces Latinas 2020, COVID-19 con el Fondo de Cultura Editorial de Y Tierra Adentro 2021 y no entren al 1408 editorial El Conejo 2021. Ha sido becario del PETDA en la disciplina de novela 2013, 2014, 2018, 2019 y del FONCA en su programa Jóvenes Creadores. En el área de cuento 2016, 2017 y 2021, 2022. Ha obtenido la mención honorífica en el 34º Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. Asimismo, ha ganado el Premio Estatal Dolores Castro de Poesía de 2014 con Ya no hay Tokiotes, el Premio Tlaxcala en Narrativa 2017 y el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2018, con el libro Cosmos Nocturno Feta 2018. Su libro más reciente, y el que también nos reúne el día de hoy, es Megaloceros, libro del Ciervo Paraíso Perdido 2021. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Digo, así hasta suena como que sé de lo que hablo, ¿eh? Les comento a los que me están viendo en estos momentos, los que están viendo la entrevista, que hace un par de días pude escuchar a Gerardo en una excelente manifestación, un monólogo muy interesante acerca del terror y la religión, y ahí es donde comprendí que este caballero sabe de lo que habla. Pero para comentarles a ustedes también, quisiera hacer la primera pregunta aquí a nuestro invitado acerca del terror, su definición, su concepto, por qué le agrada crear terror. La palabra es tuya. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque precisamente a uno se le pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es el terror? Y de inmediato uno piensa en sustos, ¿no? En espantos, precisamente hasta en películas, ¿no? Ah, pues una película donde te asustes, ¿no? Ese es el terror. Pero, por ejemplo, ya en literatura es igual como muy complicado porque uno puede estar soltando cosas, ¿no? Del Exorcista es terror, o El bebé de Rosemary es terror, o La maldición de Hill House. Y yo creo que digamos que algo que une todas esas variantes, ¿no? Tiene que ver mucho con la amenaza, ¿no? O sea, es una literatura dedicada precisamente a explorar precisamente las amenazas que enfrentan diversos personajes, ¿no? Ante una situación que puede, ¿no? Llegar a ser incluso sobrenatural. Para mí siempre tiene que ver mucho que ver la amenaza, porque, por ejemplo, el terror no lo define un monstruo, ¿no? O sea, si pensamos en monstruos, hay un montón, ¿no? Desde, por ejemplo, la película esta de Un monstruo viene a verme, o Gasparín, ¿no? O Casper, ¿no? Como dicen en inglés, que en realidad es un monstruito, ¿no? O los monstruos que aparecen en las películas de Guillermo del Toro, pero no dan miedo, ¿no? O sea, un monstruo es algo que tiene que ver con la otredad y con el rechazo, pero el terror tiene que ser algo amenazante, ¿no? Entonces ahí está lo difícil, ¿no? Realmente, ¿cuál es la amenaza que existe, ¿no? En la literatura? Y yo pienso que tiene que ver precisamente con lo siniestro, ¿no? Entonces el terror, ya sea en literatura o en cine, abarca esta idea de que existe una amenaza cercana a lo siniestro, ¿no? O sea, que está manifestando algo así como un sentimiento de lo siniestro, ¿no? Por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho cuando uno habla de esto, que es Noel Carroll, porque, por ejemplo, habla de la diferencia a veces entre sentimiento y sensación, ¿no? Cuando uno va al cine y se espanta porque sale una cara horrenda, ¿no? O en estos screamers, ¿no? Donde sale Regan, ¿no? Del exorcista, uno se espanta, ¿no? Y dice, bueno, me dio un susto, ¿no? Esa es una sensación. Y en realidad el miedo es más profundo, ¿no? El miedo es una sensación más inquietante que no solamente el terror en sí, o sea, las películas y los libros que tenemos acostumbrados lo causan, sino también, y eso es muy peculiar y raro, también hay mucha literatura y obras de arte que causan esta sensación de lo siniestro, ¿no? De este sentimiento del miedo. Y yo creo que precisamente es lo que tiene que causar, ¿no? Una literatura o un tipo de arte, ¿no? Esa sensación de lo siniestro, de lo macabro, de que hay algo retorcido ahí que además causa algo muy curioso, ¿no?
una cercanía, ¿no? Porque te atrae tanto como te causa repulsión. Si ves a una persona vomitando, de inmediato te alejas, pero en el terror en realidad no solamente te estás alejando, sino es como de, ay, guácala, y dices, no, pero ¿qué es eso, no? O sea, por eso pasa mucho en las películas, cuando, por ejemplo, no sé, sale un monstruo gigante y la gente se queda como tarada viéndolo, ¿no? Y dices, ¿por qué no huyen, no? Dices, bueno, no huyen porque están también siendo atraídas, ¿no? Por eso monstruoso, por esta cosa que tanto asusta como fascina. Entonces, esa, según yo, es, dicha de muy mala manera, sería lo que yo pienso que es el terror, ¿no? Una suerte de perturbación de la normalidad, ¿no? Y has hablado del morbo también, ¿no? Eso que nos mantiene expectantes al monstruo, a pesar de que nos va a matar, pero igual ahí, ¿no? Estamos viendo los detalles, ¿no? Por qué no podemos evitar el morbo, ¿no? Qué raro. ¿A qué crees que se deba? Es que, fíjate que ahorita que lo decías, creo yo que ahí tiene que ver mucho algo que comentaba Stephen King, ¿no? De precisamente que da un tipo de esperanza, ¿no? Y también lo menciona Rafael Llopis, ¿no? En esta como impulso de atracción hacia lo siniestro, ¿no? O hacia lo raro. Es como la posibilidad de que la realidad es todavía más profunda, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien no sale corriendo? Quizá, ¿no? Porque, bueno, claro, siempre, o sea, si te asustas, pues regularmente sucede, ¿no? O sea, si estás en un bosque y de pronto escuchas algo extraño y demás, o ves a una mujer de negro, ¿no? Ahí en medio de un claro, pues no creo que te quedes así tan emocionado observándola. Pero la atracción, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad de que la realidad sea más profunda y tenga varias capas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué llama tanto la atención lo que decía Stephen King de su novela Cementerio de Animales? ¿No? Decía, bueno, es que hay una realidad posible, ¿no? O sea, si el niño regresa de la muerte, no solamente es un zombie maldito, ¿no? O sea, no solamente tienes este monstruo niño, sino que tienes la posibilidad de que en realidad no solamente acaba la vida ahí, ¿no? O sea, no es una serie de cuestiones mecánicas, ¿no? O incluso hasta capitalistas, como de mi vida tiene que ver con que me levanto, me baño, voy a trabajar, regreso y duermo, sueño que trabajo y luego regreso a trabajar, ¿no? O sea, hay algo más. Sí, como suena como a cuento igual de Ligotti, ¿no? Esto de estar trabajando todo el tiempo. Y yo creo que el terror nos da eso, ¿no? Nos da la posibilidad de que exista algo más y por eso es que nos causa tanta fascinación, ¿no? De como, ¿en serio? ¿Será posible que las personas regresan? ¿O será posible que haya un dios extraño con olor a pescado que de pronto sale de la nada en un pueblecito? Eso creo que es muy fascinante, ¿no? Y por eso es que nos da tanto miedo algo como las brujas, ¿no? Así que dicen, bueno, es que me va a matar, ¿no? Y al mismo tiempo como de, oye, tiene unos poderes que yo no concibo. Entonces, creo que es eso, ¿no? La forma por la que nos sentimos atraídos a eso. Y también que algunos de nosotros estamos medio mal y nos gustan las cosas un poco macabras, ¿no? Eso Sí, también pero pasa. eso no es un error, eso es algo positivo. Bueno, en todo caso, en todo caso, qué interesante respuesta, qué interesante percepción en ese sentido, Gerardo. Y como ya les había comentado, igual recuerden que en la descripción de este video está el link para que puedan averiguar un poco más, tanto del autor como de Megaloceros. Y en este caso me gustaría preguntarte, ¿no? Las personas que entran a Megaloceros, ¿qué es lo que van a encontrar, Gerardo? Creo que se cayó la conexión. Voy a ponerle pausa. Listo. ¿Qué van a encontrar en Megaloceros? Bueno, el libro, que es 2 libros, pero es uno. Sí, ya sé, suena como una cosa extraña también. Son 2 libros, ¿no? Que no tienen que comprarlos en separado ni nada por el estilo, vienen juntos, ¿no? Tanto en físico como en digital. Y en realidad es un libro de cuentos, ¿no? Son 6 cuentos divididos en 2 tomos, o sea, 3 y 3, que tienen una relación, digamos, cercana con la figura del ciervo. De hecho, el título del libro, Megaloceros, tiene que ver con un ciervo que vivió durante la megafauna, que es uno de los ciervos más grandes que han existido, que también se le llama el gran ciervo, o el gran alce irlandés. Y la cosa acá es que los cuentos tienen que ver mucho con el monstruo del ciervo, pero no solamente con eso, ¿no?
En realidad la figura está muy constante, ¿no? La figura de los cuernos, la figura de un animal, pero lo que está ocurriendo en cada uno de ellos es como el acercamiento hacia algo muy extraño, ¿no? Por ejemplo, algunos de los cuentos están vinculados a una ciudad que se llama Amarillo, que no existe, ¿no? O sea, porque está localizada en el estado de Tierra Grande, que en realidad Tierra Grande tampoco existe, ¿no? Entonces no lo vayan a buscar, aunque en mi mapa está más allá de Tamaulipas, ¿no? Como si extendiera en realidad el mapa de México y lo hiciera más cercano llegamos al mar, ¿no? Y en esa zona está esta ciudad de Amarillo, que aparte es una región extraña, porque aunque está localizada bien en la frontera, cerca del desierto, cerca de las montañas, tiene como que un microclima, ¿no? Entonces, sí hay como ya cosas raras en el lugar, hay lagos, hay como destrucciones, hay mitologías, porque aparte la ciudad fue fundada por un grupo de italianos que huyeron de Hungría a principios de 1700 y tiene toda una historia, ¿no? Tiene una historia que tiene relación, digamos, con el principio del mundo y con unas leyendas muy raras, ¿no? Que tienen muchas influencias, como por ejemplo con Lovecraft o con Chambers o con el mismo Blackwood. Y digamos que todo este folclore, ¿no? Que le voy así como diseñando, es lo que va, digamos, ocurriendo con todos los personajes, ¿no? También tengo que decir que los cuentos son mucho de personaje. O sea, no solamente se van a encontrar al clásico investigador, antropólogo y demás, como estilo Lovecraftiano, sino más bien a una persona normal, ¿no? Por ejemplo, puede ser un chef, puede ser a una documentalista muy joven, puede ser a un hombre que le está dando Alzheimer y tiene que escribir un diario, ¿no? Y entonces todos ellos son personas muy normales que se están enfrentando a algo muy extraño, ¿no? Precisamente al horror, incluso como esta fascinación. Entonces, no todos los cuentos pasan en amarillo, pero la relación muy cercana aparece, digamos, como una mitología que tiene que ver con un libro maldito, que tiene que ver con una cuestión, digamos, sobrenatural, pero también con la posibilidad de que exista algo más allá, ¿no? Como una especie de religión extraña. Se habla mucho de una pequeña iglesia que está enfrente perdón, en medio del lago de Amarillo, que se llama La Antigua. Entonces hay como que toda una mitología muy grande de lo que se, digamos, como lo que se va ofreciendo, ¿no? Poco a poco, de una manera sosegada, porque son cuentos bastante largos, pues son 3 por libro, ¿no? Entonces se van a encontrar con 2 cuentos de extensión media y prácticamente una noveleta, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Como jugar un poquito con varios géneros del terror, hablar, por ejemplo, del horror cósmico, obviamente. Incluso en algunos de los cuentos tienen un terror más cercano como a lo natural, a la parte como del rito, hay mucho como especie de folk horror, ¿no? Como esta idea de que hay una posibilidad de alguna, levantar algo ancestral, ¿no? Y también tiene mucho de esta característica como muy del gótico sureño, ¿no? O sea, está inspirado mucho en eso, en estar hablando también como del lenguaje, crear atmósferas muy sosegadas. Entonces, el libro, yo lo que planteo acá es como crear un pequeño cosmos, ¿no? Como si fuera mi especie de contribución a estos grandes autores, ¿no? Que han creado mitos, ¿no? Y mitologías y demás dentro del horror cósmico, ¿no? Esa es más o menos la idea. Oye, qué genial lo que me comentas, sinceramente. O sea, empezando desde el punto de crear una ciudad desde cero, ¿no? Porque, bueno, ya lo hace Stephen King con Derry, por ejemplo, Lovecraft también, ¿no es cierto? Crea sus ciudades ficticias, ¿no? Yo creo que el punto fuerte de crear una ciudad de la nada es que, por ejemplo, si eligiésemos una ciudad existente, nos tendremos que ceñir a la mitología que está arraigada en esa ciudad y a veces nos puede limitar un poco, ¿no? La podemos tergiversar, qué sé yo, ¿no? Por ahí he leído cuentos en los que la Virgen María tenía un tema ahí cósmico, ¿no? De tentáculos y qué sé yo. Bueno, las leyendas las puedes modificar, pero como que te limita un poquito, ¿no? Pero si creas la ciudad y casi le puedes ubicar geográficamente, como en algún momento salió un mapa, por ejemplo, de las diversas ciudades que King había creado, ¿no? Donde posiblemente estaban en Maine. Entonces creo que le da cierta verosimilitud y a la vez nos permite, pues, hacer de todo un poco, ¿no? Y ahora lo que entiendo, pues, es que te vas hacia el lado del horror cósmico, que también me parece fascinante, porque creo que tiene mucho todavía que dar, ¿no? Sobre todo porque el horror cósmico tiene esta tendencia a contrariar los dogmas usualmente religiosos o populares o dominantes, ¿no? Lo cual me parece
sacrílego, pero me parece súper bien que pase eso, ¿no? En estos momentos tú me comentaste también, tras bambalinas, que las ediciones físicas ya se han terminado y que solo quedan las digitales. No, no te entendí bien. O sea, ¿cómo? Que las, o sea, no hay dónde conseguir el libro físico. Ah, claro, claro. Sí, o sea, por ejemplo, el libro físico, pues realmente ahorita se puede conseguir en México, en la página de Literal MX. Si hacen envíos internacionales, no, creo que no son tan caros, ¿no? Por si les late, porque ya no tengo ejemplares físicos, pero el libro quedó muy bonito, ¿no? Porque son dos ejemplares, vienen juntos, ¿no? O sea, no tienen que comprar uno y luego el otro. Y sí está como que la idea así como también barqueriana, ¿no? Así tengo mis dos libros del Ciervo, porque así se llaman también, ¿no? Libro del Ciervo uno y libro del Ciervo 2. Y la otra, pues es que lo pueden comprar en digital, en Amazon, en cualquiera, o cualquiera de las librerías digitales, ¿no? Que hay en el mundo. Ahí sí lo pueden descargar. Y vienen los dos libros, ¿no? También ahí lo pueden encontrar con megaloceros. Es una palabra muy particular, entonces quizá encuentren algún estudio sobre los animales de la megafauna y ahí al ladito estará ese libro con unas portadas muy bonitas, por cierto. Y sí, 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 ¿para qué? Para qué son muy bonitos. Te quería hacer una pregunta, tal vez un poco más específica. Evidentemente, al momento de diseñar tu universo, tienes tu concepto de horror cósmico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conforma las características de la otredad de Gerardo? Lo que hace que tu otredad sea, pues, tuya, ¿no? La identidad. Hay varias cosas que quizás son las que me mueven mucho, ¿no? Por ejemplo, una es la naturaleza. O sea, sí, cuando en algún momento de mi adolescencia escuché esta idea de que en realidad los humanos quizás somos extraterrestres en la Tierra y que por eso nunca nos hemos podido adaptar, como que dije, va, ¿no? Ahora lo entiendo. Nosotros somos como el ente cósmico, enfermo y raro, ¿no? Que precisamente la naturaleza repele, pero también está fascinada con nosotros, como nosotros estamos fascinados por la naturaleza, ¿no? Entonces la parte natural me gusta mucho. Creo que la parte, digamos, como del paisaje tal cual, que el paisaje ni siquiera existe, ¿no? También es una invención humana. Pero digamos que como que el concepto de naturaleza viva o de planeta vivo ahí me causa como que una sensación muy agradable y también un poquito tétrica, ¿no? Que sí soy, como que me atrae muchísimo los bosques, la profundidad, digamos, como de las zonas desoladas, porque sí siento eso, ¿no? Una sensación bastante peculiar, donde dices, bueno, aquí me puedo morir, ¿no? Y nada de lo demás importa. Creo yo que por eso fue que cuando encontré a un autor como Blackwood, ¿no? Con este cuento del hombre al que amaban los árboles, dije, oh, o sea, de aquí soy, ¿no? Realmente, no es que yo lo entienda, porque yo no entiendo ni a los árboles, ni soy tan hippie, ¿no? Pero sí me parece una cosa muy extraña, ¿no? Y que últimamente ha existido, por ejemplo, en algunos vericuetos, ¿no? Así del horror. Incluso hay un autor mexicano que se llama Enrique Urbina, que ha hablado también de los hongos, ¿no? Y de esto que se descubrió de que los micelios forman una enorme red, ¿no? Digamos, donde se comunica y hay información de la Tierra. Sí, es algo como Avatar, pero sí pasa, ¿no? Eso me parece súper loco, ¿no? Y creo que es algo de los que me llama la atención. Otro o cosa que siempre me ha gustado es precisamente el universo, ¿no? O sea, el vacío que está allá, que es precisamente por lo que me acerqué bastante a, al horror cósmico, ¿no? O sea, esa idea de que hubiera un dios ahí estúpido y raro, una estrella gigante dando de vueltas, ¿no? Mientras otras estrellas silbaban o tocaban flautas, no sé, se me hacía como la imagen más perfecta del universo, ¿no? Sí, 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 eso me gusta mucho, ¿no? Esa idea y me encanta la forma de que nosotros también en algún momento vamos a ser como piedras o polvo y vamos a estar rodando en la oscuridad, ¿no? Y quizá la otra parte que también me gusta mucho y forma algo de lo que siempre me ha parecido extraño y un conflicto conmigo ha sido lo religioso, ¿no? Por ejemplo, pues yo fui educado como un católico normal, común y corriente. Mi familia no era rara, ¿no? No hacía cosas extrañas, ni formaban un culto, ¿no? Eh, pero en realidad, pues algo pasó
¿no? Que a mí me empezó a sentir como algo extraño, ¿no? Y una de las primeras cosas, ahorita que mencionaste a la Virgen, me dio mucha risa, porque las vírgenes ahí me dan miedo, ¿no? O sea, la imagen de la Virgen de Dios me da bastante cosa. Y he tenido varios incidentes, ¿no? Desde no ver a la Virgen en su nicho, hasta que se me desaparezca, tener sueños horribles con la imagen de una mujer embosada, ¿no? Que es algo muy mexicano, por cierto, ¿no? O sea, la mujer, la llorona, ese tipo de cosas me parecen súper geniales, pero me dan mucho miedo, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo la visión de Dios y la posibilidad de que Dios exista y que al mismo tiempo que no exista, ¿no? Y no tanto como esta imagen del Dios que te juzga, ¿no? O sea, como decían los abuelitos de que, pues es que te mueres y San Pedro te espera ahí y te dice, ay, eras muy malo y te manda al infierno, ¿no? A mí lo que me da miedo en realidad es esta posibilidad de que exista un Dios que es completamente otro, ¿no? O sea, algo que no tiene nada que ver con nosotros. Me asusta tanto como me parece fascinante, ¿no? Pues creo que ese tema de lo divino me encanta. Creo yo que algo que siempre me va a gustar del terror es la posibilidad de que haya un Dios, ¿no? O sea, más que el monstruo, ¿no? Por ejemplo, no me voy a comparar ni nada, pero lo pensaba a veces, ¿no? Por ejemplo, Guillermo del Toro tiene a sus monstruos. A mí me encantan los dioses, ¿no? O sea, más que los monstruos, son los dioses los que me apasionan. Y más cuando escuché esta cosa que decía, que ya había mencionado en algún momento, ¿no? De que decía Zizek, que Dios también sufre. Yo decía, puta, ¿no? ¿Cuáles serán los dioses de Dios, no? Entonces, estas imágenes me parecen como lo más peculiar y aterrador. Aunque quizá por eso no escribo tanto como de fantasmas o de a veces de un terror tan cotidiano, porque yo digo, bueno, pues parece nada más asómate a las noticias, ¿no? O dile alguna grosería a una persona, ¿no? En un partido de fútbol en un estadio, ¿no? Como acaba de pasar en México. Y ahí sí tienes el terror bien natural, ¿no? Entonces yo creo que ahí no puedo competir para nada, sino yo creo que donde me gusta especular es en la parte de la realidad, ¿no? O sea, la ciencia ficción trata de especular cómo sería una realidad en el futuro. Yo creo en la realidad del presente, pero algo que esté más allá, ¿no? Algo, digamos, no sé si llamarlo místico, pero sí lo que puede existir justo ahora, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Pero creo que todo lo que has dicho es fascinante, ¿no? Empezando por el tema, o sea, si nos apoyamos en la panspermia, pues efectivamente, ¿no? La vida vino de afuera, ¿no? Y probablemente seamos los invasores en este planeta. Tendría mucho sentido hasta cierto punto, ¿no? Casi como decir que la inteligencia es una maldición. Otro punto que mencionaste, como el tema del Blackwood, ¿no? Es cierto, a mí me fascina, es uno de mis autores favoritos. Yo quedé fascinado con los sauces cuando con simples árboles lograba crear una atmósfera tan perturbadora, tan maquiavélica, y no podía desapegarme de esa imagen, ¿no? Una terrible imagen. Y creo que es cierto, o sea, con la naturaleza, o sea, deformando lo cotidiano hasta cierto punto, se puede lograr lo demencial, ¿no? No necesitas que aparezca un monstruo de 7 cabezas, tentáculos y no sé, pico de pato, ¿no? O sea, basta con que haya algo que se transgiverse, ¿no? Y nada, o sea, el hecho de lo que mencionas de lo cósmico, pues hasta cierto punto también tiene algo de ligotin, ¿no? Que nos avienta a atravesar, a salir de nuestra realidad, de nuestra Matrix, ¿no? Que es muy perturbador también, muy perturbador. Pero bueno, en todo caso, para ir cerrando, Gerardo, porque creo que esta vez un montón me gusta todo lo que opinas, todo lo que dices. Recuerden, amigos, que en la descripción de este video están justamente los links para conseguir megaloceros. Bien, y voy a ponerme a investigar porque me dices que sesión de la gran fauna. ¿Me puedes hablar un poquito acerca de ese tema? En la La megafauna, megafauna, sí. pues no sé en qué momento me interesó. Por ejemplo, algo que sí pasó con el libro es que cuando yo lo empecé a escribir no tenía que ver con los ciervos, tenía que ver con la ciudad, ¿no? Y yo lo quería hacer como que con la violencia. Aparte, yo creo que fue como el año cuando empecé con la idea, que fue como en 2016, porque, por ejemplo, Mariana Enríquez recién había sacado su libro de las cosas que primos en el fuego, que Mm. salió como a nivel internacional en Anagrama. Y, por ejemplo, me decía un amigo, oye, tienes que leerla, ¿no? Porque habla de temas sobre violencia y sobre cosas, digamos, como cotidianas, ¿no? Latinoamericanas, con terror. Entonces yo quería hacer algo así, pero no me salió, ¿no? O sea, como que trataba de hablar, por ejemplo, de algunos personajes heridos que tuvieran mucho de esta violencia sistémica y demás. Y aunque sí los empecé y algunos cuentos incluso los terminé, no salió. Digamos que como cuando me empecé a sentir más cómodo fue cuando ya fue creándose la ciudad
Y me di cuenta de que estaba la imagen del ciervo, ¿no? De que estaba ahí presente, de que ya había hecho, digamos, como que tenía algunas ideas ahí en la cabeza, ¿no? Tanto como esta iglesia de la Antigua, es una iglesia negra, ¿no? Derruida ahí en medio del lago, que me parece súper fascinante. Y eso de la piedra negra me gusta, ¿no? O sea, lo menciona Lovecraft o Robert T. Howard, hasta el mismo George Martin, ¿no? Toma otra vez como referencia la piedra negra. Y entonces de pronto dije, bueno, creo que hay ciervos por acá, ¿no? Construí todavía otro cuento para que cerrara bien el libro. Y dije, todo este libro tiene que ver precisamente con ciervos, con los cuernos, con la idea de meter incluso la presa convertida en otra cosa, ¿no? Eso fue lo que me gustó, convertir la presa en un monstruo, que es difícil de hacer porque si agarras unos conejitos no va a funcionar, ¿no? O agarras algo así, pues está complicado. Pero el ciervo siempre me ha parecido un animal súper atractivo. Y en algún punto, bueno, a mí siempre me gustaron los dinosaurios, ¿no? Y yo creo que todo esto empezó cuando en algún momento yo leí que los dinosaurios del mar no son dinosaurios, ¿no? Y yo dije, como, ¿qué demonios? Entonces he vivido engañado toda mi vida. Nos han estafado. Y recuerdo que en ese artículo se mencionaba a Caitlin Kiernan, que por cierto le encanta igual toda la ficción Lovecraftiana, y ella tiene varias ramas, ¿no? de saber. Una tiene que ver con la paleonto... Ay, es que es como una cosa de la paleontología, pero mezclada con cosas marinas, ¿no? Entonces es una estudiosa súper loca, o sea, está bien interesante lo que hace. Y uno de sus temas tiene que ver precisamente con los animales prehistóricos, ¿no? Marinos. Y ahí fue cuando me profundicé más y dije, ok, entonces en realidad dinosaurios solamente son los animales terrestres que caminan de cierta manera, ¿no? Ese que conocemos como este ángulo de caminata que tiene que ver con su cadera y sus huesos. Dije, perfecto, ¿no? O sea, está muy interesante porque ni los pterodáctilos son dinosaurios. Wow. Entonces, en algún punto siempre me habían llamado la atención las eras geológicas y descubrí que había también una parte, ¿no? de la megafauna, que yo sabía que en algún punto de la primaria lo estudié, pero pues yo creo que nadie se acordaba como de eso. Suele pasar. Y es que la megafauna es cuando aunque todavía hay niveles saturados de oxígeno en la Tierra, ya los reptiles enormes se están extinguiendo, ¿no? Y lo que queda son mamíferos, ¿no? Ya incluso pasó precisamente lo de el meteorito de Chicxulub, como que la gran extinción de los dinosaurios o de los reptiles, pero digamos que los que se quedaron con el oxígeno fueron los mamíferos, ¿no? Y por eso crecieron muchísimo. Ahí está el megaterio, ¿no? Que es el enorme oso hormiguero, o incluso lo que le llamamos los tigres dientes de sable, ¿no? Ni eran tigres, eran más bien como osos. Y entonces descubrí también ese animal, ¿no? Que me pareció súper raro, este ciervo, ¿no? Que es el megaloceros, que hay un montón de ciervos igual bastante raros. Hay uno que incluso cierra como que toda la cornamenta, ¿no? Y se supone que es uno de los más grandes, tenía unas astas muy extrañas, porque por ejemplo se le llama alce, pero no es un alce, porque por ejemplo los alces tienen las cuernas como si fueran palas, ¿no? Y están así, y las tenía abiertas. Entonces es un género, digamos, distinto, pero era un ciervo y era muy enorme. Entonces se cree que se extinguió incluso por atorarse en las ramas, ¿no? Hay algunos, sí, porque su cornamenta era gigantesca, ¿no? Se supone que de alzada tenía más de 3 metros, ¿no? O sea, de lo que va del piso a su lomo. Y, por ejemplo, hay un video por ahí de un alce, ¿no? Caminando en una calle en Alaska. Y cuando uno se da cuenta de qué tamaño es un alce, ¿no? Dice, ok, yo nunca he visto un alce en mi vida. Sí he visto ciervos, pero jamás he visto, digamos, un alce, ¿no? Y menos tan cerca. Entonces, eso me pareció como brutal, ¿no? Dije, ok, entonces un megaloceros es mucho más grande y es una cosa inmensa, ¿no? O sea, digamos como para hacerlo más accesible, en la película del Hobbit, ¿no? El rey Thranduil lleva una montura, ¿no? Que es un megaloceros. Ya Entonces, está. sí, me parece una cosa bastante interesante, ¿no? Qué genial la figura con la que nos estás regalando para cerrar esto, definitivamente. Pues ya está, me gustó eso último, porque sinceramente me comía mucho saber de dónde salía
el nombre, ¿no? Y ahora pues ya tengo toda una figura más amplia. Y sobre todo que sí, he vivido engañado toda mi vida. Sé que los dinosaurios no era lo que yo pensaba, maldita sea. En fin, igual ir al cine. Entonces, Ahora, nada más que quería comentar algo así sí, dale, dale, rapidísimo. dale. Y son así como muy cercanos a la zoología o algo así, o la biología, se van a dar cuenta de que hay varias cosas que no son ciertas en cuanto a los ciervos, ¿no? Por ejemplo, hay en un relato en Blackwood, los ciervos forman una manada, ¿no? Y son alces. Los alces, pues para empezar, nunca están tan al sur y tampoco forman manadas, ¿no? Los alces son solitarios. O algunas cosas no coinciden muy bien, pero esa es la idea también, ¿no? O sea, como que jugar un poquito. Juego con un animal que se llama Sibu Shank, que también es un ciervo, y tiene una leyenda muy bonita, ¿no? Porque está bastante peculiar, ahí sí la quieren checar, porque son 4 animales convertidos en uno, según la mitología china, ¿no? Mm, Entonces, el megaloceros incluso también es diferente, porque yo planteo una cosa como una especie de gusano cornudo, ¿no? Que así es como inicia precisamente el cuento de la antigua. Entonces, juego mucho con esas cosas, entonces, si de pronto les gusta bastante eso y van a decir, ah, no es cierto, me está engañando Gerardo, ¿no? Él no sabe cuándo es el crecimiento de las cuernas de los ciervos macho. Entonces, puede pasar, ¿no? Pero es a propósito, o si no, como decía Sheena alguna vez en Los Simpsons, ¿no? Un mago lo hizo. exactamente. Exactamente. No, es que en serio, hay gente que a veces que le busca 5 pies al gato. Ah, pero en fin, bueno, nada que ver. La cuestión es que si te divertiste haciendo el libro, la gente se va a divertir leyéndolo, así que se los recomiendo desde aquí, desde el canal. Voy a adquirirlo también para poder hacerle su reseña respectiva y con esto estamos cerrando este bloque. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Autor de Megaloceros, ha salido en varias antologías físicas y virtuales, así que ya saben, pueden encontrar sus libros en la descripción de este video. Muchísimas gracias, Gerardo. Será una siguiente oportunidad. No, gracias a ti. Cuídense mucho.